Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo juntos a lo largo de estos días para acompañarnos, para sostenernos. Y hoy no les quiero compartir algo de la Biblia, porque hoy es el día de San Pío de Pietrelcina. Y una de sus características de este gran santo del siglo XX fue que recibió los estigmas de Cristo. Entonces se me ocurrió que podíamos conocer qué se trata de esto, qué es el tema de los estigmas y sobre todo porque hay mucha confusión cuando se habla de este tema por no ser muy conocido. Pío fue un fraile capuchino, hijo de San Francisco, ¿no? Él nació en Pietrelcina, justamente en esa ciudad, en Italia, en 1887. Su nombre original era Francisco. Cuando hizo sus votos religiosos, asumió el nombre de Pío en honor al Papa Pío. En el año 1910 la iglesia lo ordenó sacerdote y en el año 1918 él en un momento de oración recibe las llagas de Cristo. Él muere en 1968 y en el año 2002 el Papa Juan Pablo II lo canoniza, lo hace santo, lo declara santo. Hay un dato muy curioso que el Papa Juan Pablo, cuando todavía no era Papa, era el cardenal Karol Wojtyła, cuando fue a su monasterio, se fue a confesar con él y Pío lo confiesa y le dice, usted va a ser Papa, ¿no? Y años más tarde lo eligen a Karol Wojtyła como Papa y bueno, conocemos toda la historia esta. ¿Qué son los estigmas? Miren, le voy a leer la definición que da la Iglesia para que nos quede bien claro. Los estigmas son la reproducción fiel en algunas personas de las llagas de Jesús en el momento de la crucifixión. Es decir, las llagas que recibió Jesús cuando lo crucificaron, ¿cuáles son? La herida de los pies por los clavos que atravesaron sus pies, la herida de las manos por los clavos que atravesaron sus manos y la herida del costado por el lanzazo que recibió cuando ya estaba crucificado. Se sabe que esas heridas son realmente estigma en una persona por un montón de criterios que la Iglesia tiene para evaluar cuando una persona aparece con eso. Pero además, por los estudios que se hicieron de la sábana santa, entonces se saben exactamente el lugar donde estaban y entonces la persona estigmatizada tiene esas llagas exactamente en el mismo lugar donde Cristo las tuvo. Los estigmas no son un castigo ni son una desgracia para la persona, todo lo contrario. Es un don de Dios, es un regalo que Dios otorga a algunas personas que tienen una vida muy santa, muy cercana a Dios. Juan Pablo justamente dijo de Pío que él era un enamorado de Cristo crucificado. Pío de Pietrelcina tenía una relación tan profunda, tan íntima con Cristo crucificado, que Dios le hace un regalo, un don. Él lleva en su propia carne las heridas de Cristo. Y cuando la Iglesia reconoce que una persona recibió los estigmas de Cristo y lo comprueba que son reales, entonces lo aprueba y lo da a conocer al mundo, pero nunca lo propone como un camino o como algo que debemos pedir o como algo que es un requisito para la santidad. No, muchos santos no tenían los estigmas y algunos tuvieron estigma y no llegaron a ser santos. Entonces, es un regalo, es un don, por eso no se pide. Dios lo da a aquella persona que alcanza una espiritualidad, una intimidad superior, superlativa en su relación con Dios, especialmente con Cristo y su pasión. El fenómeno de los estigmas, miren que hay muchas personas que recibieron estigmas, muestra la realidad de la pasión de Cristo. Es decir, cuando uno conoce a una persona con los estigmas o sabe de alguien, entonces uno ya no solo puede descubrir la realidad, la crudeza de la pasión de Cristo por lo que uno puede leer en la Sagrada Escritura, que ya eso es suficiente para creer, sino que en la vida de esa persona
uno puede descubrir la realidad de la pasión de Cristo y la realidad dolorosa del acto de sacrificio de Jesús en vista de nuestra salvación. ¿Por qué Dios concede los estigmas a algunas personas? En primer lugar, porque de esa manera Dios confirma su conformidad con la vida santa y profundamente íntima ligada a Dios y a Cristo de una persona. Para eso Dios concede los estigmas, ¿no? Para que mostrar a esa persona que ese camino de santidad, de vida íntimamente unida a Cristo, está agradando a Dios. Por eso es un regalo. Y por eso se vive con alegría, aunque los estigmas son muy, muy dolorosos. Y además, Dios concede los estigmas a algunas personas porque es un modo de profecía en este tiempo. Todos los profetas y las profecías ya se terminaron, ¿no? Lo dice la carta a los hebreos. De muchas y de variadas formas habló Dios. En este tiempo final lo ha hecho en Jesucristo. Se terminaron las profecías. Todo ya lo que Dios quería decirnos nos lo dijo en la palabra hecha carne en Jesús. El que recibe el estigma termina siendo un profeta en el sentido de que anuncia, muestra lo que yo le decía recién, la realidad de la pasión y muestra los sufrimientos con los cuales Cristo nos ha salvado a todos nosotros. Para que una persona sea reconocida en la iglesia como portadora de los estigmas, se necesita pasar por un proceso de estudio, de análisis, de mucha oración y sobre todo la iglesia tiene varios criterios que se vale de ellos para decir, bueno, estas realmente son las heridas de Cristo, son estigmas reales. Y esto es necesario, estos criterios son necesarios porque increíblemente encontramos dentro de la iglesia cristianos, hombres de fe, hombres y mujeres de fe, religiosos, religiosas, que se adjudican ellos mismos los estigmas y se creen superiores a otros, es una total falta de humildad y eso trae mucha confusión en el pueblo de Dios. Entonces, para que la iglesia apruebe los estigmas, tiene que, cumplir como ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Cuáles son estas cosas que la iglesia mira y presta atención para decir eso no es real, el estigma que tiene una persona? Son los siguientes. En primer lugar, que todos los estigmas, los 5, aparecen juntos. Aparecen juntos y aparecen en un momento de profunda oración de éxtasis con Dios. No es así que, wow, voy caminando, me salió en la mano la marca del clavo. No, aparecen juntos todos y en un momento de profunda oración. No tienen mal olor. A pesar de que pasa el tiempo, no tienen mal olor. Es más, de Pío dicen que el aroma era flores lo que se sentía cuando él, por ejemplo, celebraba la misa que tenía la gente o cuando confesaba, aroma a flores. Además, no supuran, no se ponen, no se infectan. Dicen también que la iglesia presta atención que cambia el tejido de la piel de la persona, sangran siempre, en todo el día, todo el tiempo, no está así chorros de sangre, pero está sangrando todo el tiempo y la persona nunca se va a morir desangrada, nunca se cicatrizan, por más que vos le pongas remedio, que te haga una cirugía, se va a mantener intacto. Aparecen en los lugares donde Cristo los tuvo. En el lugar exacto de la mano, en el lugar exacto del pie, en el lugar exacto al costado donde recibió el lanzazo. Están acompañados de mucho dolor, no solo el dolor físico por la herida abierta, sino también el dolor moral. ¿Qué es el dolor moral? Es la capacidad que tiene esta persona estigmatizada de sufrir por el pecado, por el mal. Ese es el dolor moral, ¿no? O sea, cuando ve una injusticia, cuando ve a la persona que viene a confesarse, por ejemplo, que es muy pecadora, le causa dolor, un dolor profundo, interior, que le hace mal, le hace mal. Y además el dolor físico que representa todo es de llevar siempre una herida sangrante que es dolorosa. Se toman remedios, por ejemplo, para calmantes, pero el dolor no cesa. Por eso los estigmas se viven con dolor y alegría. Parece algo contrario, pero no. Porque el dolor está porque el cuerpo y el alma están sufriendo. Pero la alegría viene de decir, comparto con Jesús
y cómo Jesús en la cruz, el dolor físico y moral de morir por nosotros para nuestra salvación. Y además de estos criterios, lo que va acompañado y que hace la Iglesia es una investigación sobre la vida de la persona, a ver si todo lo que ella hace de su vida, ya sea como religioso o laico, va en conformidad con eso que está teniendo. Difícilmente una persona que no tenga una vida espiritual profunda, que no viva los valores de Cristo, que siempre está en pecado, etcétera, tenga las llagas de Cristo. No, porque hay una unidad ahí entre una profunda vida espiritual, una semejanza a Cristo y los dolores y las estigmas que va a recibir de él. Entonces, el último criterio que utiliza la Iglesia es decir, bueno, investiguemos la vida, si esta persona vive de acuerdo a esto que dice tener. Entonces, si todo esto se da junto, entonces la Iglesia dice, bueno, tal persona tiene realmente los estigmas de Cristo. ¿Qué nos dice a nosotros eso? ¿Qué aporta que algunos cristianos, hermanos nuestros, tengan los estigmas en este tiempo presente, en nuestra vida o en otro momento? Primero, lo que yo les decía, habla de la realidad de la pasión. Nos recuerdan que Cristo sufrió mucho por nosotros. Y además nos animan a vivir una profunda unidad con Dios, a tener una espiritualidad profunda, arraigada en Él. Nos animan a no olvidarnos de la cruz como camino de salvación, como único camino de salvación. Y nos animan a una vida santa. Nos animan a mirar que más allá del dolor hay alegría. Y la alegría está en parecernos a Cristo y que un día vamos a estar con Él en el cielo. Tal vez ninguno de nosotros tenga los estigmas de Cristo, pero todos nosotros estamos llamados como Pío y como tantos otros a ser santos, a alcanzar nuestra unidad con Dios, a vivir de acuerdo a como Él nos pide. Que hoy, el día que recordamos a San Pío de Pietrelcina, el Señor nos dé la gracia de buscar cada día nuestra santidad. Que pasen un buen día.